Tiene la palabra. Gracias. Pues lamentar que de nuevo estemos viendo cómo los recortes en estos presupuestos del año 2016 están afectando a colectivos sociales tan importantes como son los de la discapacidad intelectual. Le estoy hablando además de un recurso que es muy necesario para las familias y también para las personas que tienen discapacidad intelectual de toda la comarca de Calatayud y por lo tanto afectan a absolutamente todas las personas con discapacidad intelectual y a los servicios que ofrecen a ellos y a sus familias de toda una comarca, de la cuarta ciudad más grande de toda Aragón. Y es que a estas familias habría que premiarlas, señora consejera. Han hecho el esfuerzo mayor, que es recaudar todo el dinero que han podido a través de organizaciones como la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Calatayud, la comarca de Calatayud, la Obra Social de Ibercaja, la Junta de Herencias del Gobierno de Aragón y los propios fondos que han aportado las familias de estas personas que tienen discapacidad intelectual. Este nuevo recurso, como digo, va a cubrir de manera integral a absolutamente todas las personas con discapacidad intelectual de toda la comarca. Yo creo que son muchas las personas en situación de dependencia y lógicamente los costes que deben asumir los afectados, las familias y las personas son elevados, pero también es el enorme el esfuerzo que está haciendo en solitario muchas de estas familias que están soportando el coste en sus propios hogares. No es sostenible que a estas alturas no haya una acción dirigida a cubrir esas necesidades específicas de esta población y además no es sostenible tampoco el endoso que se está haciendo del problema a las familias. Por ello es urgente que el Gobierno de Aragón colabore, al igual que lo ha hecho ya, como digo, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Calatayud y la comarca en la puesta en marcha de esta unidad de vivienda residencial. El trabajo más laborioso, como digo, ya lo han hecho las familias. Han recaudado 2.200.000 euros. Solo les queda 360.000 euros para acabar y para abrir, como digo, este centro residencial para las personas con discapacidad. Yo solo espero que se sea más sensible con este colectivo, que se sea sensible con el colectivo de la discapacidad intelectual, que no estemos disgustados todos los días por la cantidad de colectivos sociales que están desfilando por estas Cortes reclamando más suficiencia financiera. El colectivo de la discapacidad intelectual es uno que se va a sumar a las múltiples reivindicaciones que les está haciendo por la falta de financiación y por la asfixia que está habiendo a todos los colectivos de discapacidad intelectual de esta comunidad autónoma. Gracias, señora.